El gobierno intenta no darle valor a estas elecciones. El gobierno lo que intenta hacer es tratar de bajarle el precio a las elecciones, de decir, bueno, miren, no van a pasar, sea cual fuese el resultado, no van a pasar demasiadas cosas. Nosotros creemos que eso no es así. De hecho, si nosotros ganamos las elecciones, si la oposición gana las elecciones y somos mayoría en el Congreso, nuestro primer proyecto de ley va a ser plantear el congelamiento de las tarifas para todo el año 2018, que en el 2018 no haya aumento de luz ni haya aumento de gas. Ya hubo suficiente en el 2016 y en el 2017, y eso fue soportado por el bolsillo de los argentinos y de los santafesinos, que ahora el esfuerzo lo haga Macri. Que el esfuerzo fundamentalmente lo haga el gobierno. Y sabemos que si las cosas siguen como están y el gobierno obtiene un resultado favorable, lo peor está por venir. Ayer leíamos en el Cronista Comercial, un diario de tirada nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno prepara una reforma laboral al estilo de la de Temer en Brasil, y la verdad que es una reforma a temer por parte de los trabajadores, porque vienen para quitarle todos los derechos laborales a los trabajadores que se han conquistado, no en nuestro gobierno, llevan años, desde Perón en 1945, que la Argentina tiene una cultura de defensa y una legislación armada en defensa del trabajador. Entre otras cosas, lo que vienen es con un sistema de que la indemnización te la pagues vos mismo si mañana te despiden. Te van a descontar todos los meses del sueldo para mandarlo a un fondo, digamos, ¿no?, que te lo van a tener guardado, o sea, lo van a utilizar ellos financieramente para que en el momento de que vos te vayas, si la empresa te despide, te den ese fondo y con eso te pagás, que ya existe en la Argentina y lo tienen los trabajadores de la construcción, con la famosa libreta de fondo de desempleo, que tiene una lógica o una explicación, quizás no tan lógica, que es la explicación de la temporalidad que tienen las obras de construcción, que se empiezan y se terminan, y que nadie tiene una cuestión de esas características. Pero vienen con absolutamente todo eso. Bueno, recién los compañeros de Atilra me contaban que están discutiendo su convenio colectivo porque le quieren sacar una cantidad de conquistas que tuvieron durante todos estos años, digamos, ¿no? Y entonces esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy. El bloque socialista fue aliado del macrismo en todas las votaciones. Pero independientemente de eso, que tengan un discurso similar al nuestro, bienvenido sea, digamos, no celebro. Lo que digo es que si vos estás gobernando, no alcanza con el discurso. Por ejemplo, el gobierno provincial administra la empresa provincial de la energía. Los santafesinos seguimos pagando la luz más cara de la Argentina. Antes, cuando estábamos nosotros en el gobierno, le vendíamos al gobierno provincial energía barata, como se la vendíamos a Edenor, a Edesur, a la EPEC. ¿Qué hacía el gobierno provincial? Decía, no, yo no le voy a cobrar la energía barata a los usuarios santafesinos, porque con eso, ¿qué hago? Me ahorro y trato de hacer las inversiones y demás. Bueno, era una explicación, uno podía estar de acuerdo o desacuerdo, pero era una explicación política. Lo cierto es que ahora vos seguís teniendo la energía más cara del país. Entonces, si tenés la energía más cara del país y ves que se cierran comercios por el costo de la energía, que los industriales están complicados, que tenés santafesinos que a veces la opción es un plato de comida o pagar la luz, bueno, hace algo. Atenúa algo el efecto de esos aumentos sobre el bolsillo de los santafesinos. Y eso vemos que el gobierno no lo hace, ¿no? Entonces me parece que allí también, cuando uno tiene la responsabilidad de la gestión, bueno, también hay que mostrarlo en la gestión, no solamente en lo discursivo, porque con lo discursivo no alcanza. Te encontrás, el último aumento de luz, yo me acuerdo, fue para alrededor del 25 de mayo. Yo estaba recorriendo el norte de la provincia de Santa Fe. Y en todos los lugares, Calchaquí, Vera, Reconquista, Villa Ocampo, todos los centros comerciales pidiéndole al gobierno provincial que atenúe esos impactos. Y el gobierno provincial tampoco da ninguna respuesta ni tampoco da ninguna reacción. Y cuando tiene que aumentar tarifas de lo que él administra, por ejemplo, Aguas, aumentó más de cerca del 200%, 150%. Entonces también el gobierno, que dice que es distinto, a la hora de aplicar y de gestionar, toma decisiones que son similares a las que toma el gobierno nacional. Entonces allí nosotros tenemos puesta nuestra crítica, ¿no? No viene fácil la situación, esto hay que decirlo. Lo que pasó la semana pasada con los trabajadores de PepsiCo muestra
una mirada claramente del gobierno, ¿no? Porque vos sos un laburante, te cierran tu empresa, el gobierno no hace nada, y encima que te cierran tu empresa, lo que hace el gobierno es pegarte palos y tirarte gases, cuando en realidad lo que tendría, en lugar de la gendarmería, ¿quién tendría que haber estado ahí? El ministro Triaca, diciéndole a los trabajadores, bueno, vamos a ver cómo hacemos para resolver esto. Algunos seguirán a Mar del Plata, otros no. Veamos cómo hacemos para resolver una situación de esta característica. Y no simplemente decir, bueno, la empresa tomó esta decisión, todos a su casa. No es así. No es así. Ritondo, el ministro de Seguridad, dijo que antes de actuar tuvo la autorización de Macri. Entonces, la verdad es que nosotros pensábamos que esa etapa no iban a volver mucho más. Digo, cuando un trabajador pierde su trabajo, está complicada su vida personal, su autoestima, su núcleo familiar, y encima van y te pegan palazo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que ese no es el camino, y el camino es volver a generar empleo. Cuando yo decía de todo esto al principio, de la gente que tiene laburo y no llega a fin de mes, el que no tiene trabajo y tiene hambre, el comerciante que tiene que bajar las persianas, el industrial que compite contra las importaciones, y digo, la política no puede ser permanecer indiferente ante eso. Digamos, ¿no? O si la opción de la política es que elegir entre el plato de comida y pagar la luz, bueno, la política no sirve para nada, muchachos. Yo creo que Argentina tiene que tener una ley de lechería. Una ley de lechería que regule producción y regule precios. Creo que ese es el desafío que tenemos. Si no, estas situaciones que están viviendo, lo que describía recién el compañero, se van a seguir multiplicando, ¿no? Nosotros tenemos una falta de leche por la cuestión climática, pero también porque han cerrado una cantidad de pequeños tambos. Y tenemos una situación de que el pequeño productor también siempre termina siendo perjudicado. Entonces, si nosotros no logramos tener un escenario en donde el precio que recibe el productor esté relacionado con el precio de la góndola, y que además sepamos más o menos cómo son los volúmenes de producción que existen y cuánto se destina al mercado interno y cuánto se destina a la exportación, bueno, me parece que es un mercado que así no va a funcionar. Así funcionan los principales países lácteos del mundo. Algunos con sistemas mucho más rígidos, como en el caso de Canadá, que funciona con cuotas, con un sistema de cuotas, pero la Argentina tiene que discutir una ley de lechería. Ayer en San Jorge tuvimos una reunión con Graciela y con el resto de los candidatos a diputados, pero también con productores lácteos, de Carlos Pellegrini, de Crusellas y de Irigoyen, me parece que era un muchacho de Irigoyen, ahí cerca de Galvez, que nos planteaban claramente esta situación. Lo que pasa que, bueno, que en el marco tampoco el sector tiene una posición unánime alrededor de esto, ¿no? Cuando vos al sector le decís, mira, el Estado tiene que regular esto y demás, pero me parece que hay que dar el debate, ciertamente, porque así lo que estamos generando es una pérdida de la producción láctea. Ha ingresado, bueno, los compañeros deben saber mucho más, una cantidad de manteca proveniente de Uruguay que no se fabrica por faltante de manteca acá en la Argentina, o también para condicionarte el tema de los precios. Pero me parece que ese es el debate, un debate en donde estén sentados todas las partes, ¿no? Los productores, los trabajadores, los industriales y obviamente la cadena comercial, porque el mayor salto del precio se da entre la industria y la góndola, no entre el productor y la industria. Y bueno, y volviendo al tema Totoras, yo voy a pedir el voto a la gente de Totoras y quiero un poquito ver un cambio dentro de los concejales, de la manera de trabajar, que estén un poco más activos. Eso, si ustedes bien me conocen, por el trabajo, por las ganas, por el deporte, por cómo yo le pongo todo el ímpetu a lo que hago. Si me toca esta vez representarlos dentro de la política, lo voy a hacer de la misma manera, con esas ganas, con esa fuerza, con esa proyección. Y bueno, agradezco la presencia de todos los compañeros. Hay funcionarios de otros rangos y militantes del espacio, siempre dentro del justicialismo. Y bueno, creo que Totoras necesita
ya que estuvimos hablando del tema laboral, necesita un cambio Totoras también. Necesita un pensamiento más, Totoras está creciendo mucho, una idea un poco más peronista, más que se industrialice un poquito más. Tenemos muy pocas industrias, estuvimos hablando con Diego Mancilla, que es una ciudad pequeña como Totoras, y me contaba que hay alrededor de entre 150 y 170 empresas, y bueno, eso fue decisión política, ¿no? Totoras tiene muy poquitas empresas, vemos que yo recorro todos los días por mi trabajo todos los rincones de Totoras, y veo que Totoras tiene muy pocas empresas, o sea, hay chicos que terminan de estudiar, tenemos una escuela técnica y no tenemos a dónde ir a trabajar. Tenemos que los chicos de entre 18 y 25 años, que yo estoy en el club también, por mi deporte, me dicen que no tienen dónde ir a trabajar. Entonces necesitamos ese tipo de políticas. El funcionario en Totora tiene que hacerle llegar esas ideas al intendente o a quien corresponda, o a los senadores o a los funcionarios, como dije hoy, que éramos la base de la pirámide de la política, que somos los que más estamos en contacto con la gente, hacerle llegar a esos funcionarios que es lo que necesita Totoras. Y bueno, esa es un poquito mi visión, y después, bueno, trabajaré en lo que la gente me pida en la calle, necesite, y dentro de las posibilidades de las que tiene un concejal.